Primer mazo tras la rotación de Dominaria, ¿ok? Obviamente, bueno, pues hay cartas nuevas, todo es nuevo, ¿no? Y que pues a mí no me faltaba tiempo, me faltaría tiempo básicamente para meter cartas como puede ser Liliana, ¿ok? O como puede ser incluso, en este caso, el Destrizar, ¿no? Que es el nuevo removal que ha salido especialmente en estándar, ¿no? O sea, Dominaria ha traído cositas que molan mucho, vamos a ver muchos mazos a partir de hoy, ¿ok? Que va a traer que de hecho son ya originales, ya son nuevos por fin, ¿ok? Y que, bueno, pues tendrán sobre todo un montón de Lilianas, porque aparte quería ya que subiera esta carta en estándar, ¿ok? Y bueno, ahora que está, voy a aprovecharla y a jugarla y a gozarla todo lo que pueda. Grixis Control, pero ¿cómo? Obviamente con cambios, ¿ok? Como vemos en la pantalla. Cambios sobre todo de Dominaria unida. Tenemos lo dicho, 3 copias de Destrizar, ¿ok? Que en este caso, bueno, pues destruimos criatura... Bueno, sí, criaturas solamente con fuerza y resistencia totales de 5 o menos. Es decir, si se pasa un poquito, ¿no? Pues ya no podemos matarla. Pero bueno, en general no está nada mal. Es como el antecesor al Fatal Push. Obviamente no tiene su calidad, ¿no? Pero no está nada mal la carta. Liliana del Velo, lo he dicho, obviamente no puede faltar, ¿no? Un par de copias para probar. Luego ya, si eso, le meteré 4, ¿no? Pero por ahora, un por 3 Planeswalker, que es la hostia. De hecho, creo que yo, en mi opinión, es la mejor carta de Dominaria. Más 1 que el jugador descarta, menos 2 el jugador objetivo sacrifica una criatura y menos 6 separas todos los permanentes que controla el jugador objetivo en 2 pilas, ¿ok? Elige una de ellas y el resto la sacrifica, ¿ok? La otra pila la sacrifica. Tenemos también, bueno, pues en este caso hay alguno Pirexiano, Pirexian Rager por 3-2 Sword, que entra y es un country, básicamente. Robamos carta pero no es una vida. No está mal que se juegan Pauper, ¿ok? Una gran carta, me gusta la reedición, me gusta el reprint este. Sin embargo, sí que es cierto que yo la he metido porque me gusta, ¿ok? Más que nada, y no me parece una mala carta, pero no sé, a lo mejor sí se vería o no jugar, ¿ok? Sinceramente. Tenemos aparte de ello, bueno, pues descarga de rayos o Lightning Strike, obviamente no podía faltar. Un removal como Dios manda, que podemos o matar al oponente o matar a cualquier bicho, cualquier amenaza, si es que hiciera falta. Y por último... última inclusión es la fundación del tercer camino, ¿ok? Una carta que la gente está especulando un montón con esta carta, ¿ok? Para que se juegue en Pioneer, para que se juegue en Modern. Y la verdad no está nada mal, ¿ok? La primera habilidad dice que podemos lanzar un hechizo de conjuro o instantáneo en nuestra mano de coste de 1 o 2, sin pagar su coste de maná. Por ejemplo, cualquier removal que tengamos en mano, jugamos esto y es como si lo castáramos, ¿no? Por así decirlo. El jugador objetivo muele 4 cartas en la segunda habilidad y la tercera podemos exiliar una carta de instantáneo conjuro de tu cementerio, copiarla y lanzar esa copia sin pagar su coste de maná, ¿ok? Una gran carta, sobre todo por el tema del recasteo, ¿ok? Que da un montón de ventaja y sinceramente puede ser infrecuente buena de la expansión, ¿no? Como la Expressive Iteration que he rotado, puede ser esta la buena infrecuente, ¿ok? No lo sé todavía, pero bueno, el caso, lo demás del mazo lo conocemos todo literalmente. Aparte es un mazo que he jugado ya mucho bueno, pues en el canal, ¿no? Que he mostrado un montón, muchas versiones. Y que, bueno, pues lo dicho, ya he comentado lo nuevo. Vamos a ver qué tal va el mazo y cuántas ganamos con él, ¿ok? Primera mano, es un mulligan, sinceramente, lo siento mucho, pero bueno. Sí que es cierto que me duele un montón el tema, por ejemplo, de que acaban de rotar un montón de tierras dobles que yo tenía, ¿ok? Hay que conseguir las Paylands, sí, pero en general me duele que haya rotado tierras dobles que, por ejemplo, en las flipeables, ¿no? Tenía en general, creo que a 4 de cada no, pero sí que es cierto que tenía bastantes de este mazo y han rotado. Sí que es verdad. Esta mano no está mal. Me queda la mano y me voy a quitar quizá el Sorin. Sorin porque es lo más complicado que ya jugar, ¿ok? Por lo menos ahora. Bueno, a 6 no pasa nada. Tenemos aquí para probar la fundición. Sí que es cierto que ahora mismo es un poquito porque tenemos removal en mano. Pero en cuanto le podamos sacar un poquito de provecho, vamos a ver su potencial. Sinceramente, ahora que he rehecho el mazo un poquito, creo que podemos meter en vez de... bueno, sí que es cierto que da mucha ventaja. Iba a decir quitarla que por 4 mira 2, ok, luego la juegas por 7 del cementerio, pero da mucha ventaja. Podemos quitar incluso, o meter algún Consider, quién sabe, para aprovechar esto, ok. O mira, esto no está mal tampoco, lujo envenenado, podemos tirarlo junto a esto y ya, por ejemplo, empezamos a sacar ventaja, que no está mal. Podemos filtrar la mano sobre todo. Vale, tierra tapiada, damos turno, por ahora no hay que hacer mucho más. Voy a hacer fundación, la verdad. Fundación del tercer camino. Voy a hacer la fundación y a partir de ahí, por ejemplo, intentaré empezar a moler. Y bueno, pues que en la tercera recaste algo el cementerio que valga la pena, ¿ok? Batería con skill. En este caso, bueno, pues tenemos que Boros Agro, ¿vale? No sé si a lo mejor está adaptado o algo, no tengo ni idea, pero Boros Agros es. Fundación del tercer camino. Cantidad de contadores de sabiduría. ¿Cómo? Ah. Espera, ¿qué? Estoy flipando un poco. A ver, es una saga normal, ¿no? ¿O no he leído bien? ¿El primero? ¿Uno? Bueno, sí, claro, el primero. Ahí está.
Vale, fallos que yo que sé, ahora mismo no sé qué había pasado ahí, la verdad. Me quito una garra infernal. La garra infernal, bueno, sí que ahora mismo es cierto que no está mal. Contra algún bicho un poquito más heavy, pero es cierto que también, si lo descartamos, podemos recastearlo, lo cual es bueno. No sé qué ha pasado, la verdad. Me adelanto. Elige un capítulo y empieza con esa misma cantidad de contadores de sabiduría, vale. O sea, podemos empezar por la segunda o por la tercera. Dice, luego añade uno después de tu paso de robar. Los capítulos omitidos, ¿sí? No se disparan, sacrifica. Sí, claro, podemos empezar por la tercera si queremos. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es nuevo para mí, ¿eh? Es nuevo. O sea, no sé qué está ocurriendo, la verdad. No leí esto de adelanto. O sea, no, ni de coña. Es que no sabía lo que era, la verdad. Estoy flipando, gente. Acabo de ver un mundo nuevo. Yo no sabía qué estaba ocurriendo, ¿vale? De locos. El caso, agarra infernal aquí, pierde un par de viditas, pero bueno, se compensará, o eso espero, claro. Y a partir de que, por ejemplo, podemos castear de cementerio el amuleto. Y podemos incluso hacer 5 para un bicho, podemos hacer un drenar de 3, ¿no? O podemos volver a castear lujo envenenado u agarre infernal. Todo depende. También otra cosa muy buena, para la prioridad, por ejemplo, para tirar el destrizar y luego volver a castearlo otra vez. Voy a dar turno, por ejemplo, que no me hace falta mismo jugar nada más, ¿no? Y en su turno me cargaré la Adeline con la guerra infernal. Brutal, por cierto, gente que no conocía para nada esto. El tema de... que puedes saltarte capítulos si quieres. Obviamente los capítulos que te saltes no vas a hacerlos, ¿no? Pero sí que es cierto que mola bastante, no lo sabía. Que necesitas sí o sí hacer la tercera. Pues hace adelanto y casteas eso. O sea, me parece brutal, me parece muy, muy guay, tío. Me encanta. Vale, rayo del trueno, es decir, problemas. Pero bueno. 1-4-4. Estoy pensando en quizás antes de, dice... siempre que ataques por cada oponente. Vale, vamos para que pasa combate. Y que en este caso ponga contador sobre algo. Contador sobre el propio rayo del trueno, vale. Pone un token 1-1, no pasa nada, voy a tirar quizás Adeline. Sé que es cierto que ahora mismo pues tenemos un problemilla, un problema bastante grande, ¿no? O sea, hay mucha presión en la mesa. Y soy tonto que saca ponga el token, la verdad. A ver, podemos hacer o agarre infernal o castear el amuleto. Sí que es cierto que no castea gratis, es obvio, ¿no? Pero tenemos que ver. Es que el tema de no tener doble negro me está doliendo bastante. Bastante, ¿verdad? Podemos tirar lujo envenenado, que no es mala idea tampoco. Podemos filtrar un poco. Incluso robar, ¿no? Que no es mala idea tampoco. Pero tenemos que robar algo negro. Algún mana negro, sobre todo. Nah, yo creo que estaba perdimos, la verdad. Ya concede porque no... Aún así, con 3 cartas en mano no le veía futuro, pero bueno. El tema del negro, el tema de las tierras dobles se me nota un montón. Podría a lo mejor canjear algún trioma, no sé, pero... se nota tela, se nota bastante, la verdad. La verdad que no me gusta la mano, voy a hacer mulligan. Y las manitas, madre mía, Estoy cuidando un poco la mano, pero bueno. Supongo que no puedo quedar, la verdad. Y en este punto... me la quedo. Me tira para abajo... La mano es una puta mierda, soy yo, o sea, es obvio, soy consciente de ello. Me voy a quitar quizá la cronopia, no es que si ramos negro... Pues llegar a guardo, me queda la mano para fundación, más que nada. O el destrizar, quizás. Sí, así está bien. Seguimos nosotros, por lo que es un poquito peor, pero bueno. Morían a 5, tenemos problemas con el tema de las tierras. Solamente con un par de draft, bueno, fuera parte yo, ¿no? Así que intentaré conseguir tierras dobles, la verdad. Lo intentaré, claro. Línea del velo, no podemos jugarla, por desgracia. Creo que ahora mismo castear la fundación para esto no tiene mucho sentido. O sea, puede ser mejor, ¿no? Puede ser bueno y tal, pero bueno. Yo doy turno, que vaya aumentando de nivel si quiere, me da igual. Pega de 1, vale, no aumenta, perfecto. Ahora mismo no me parece una amenaza tan grande, por eso no lo voy a matar. Amnesia, vaya por Dios, no va a que me quita algo. Me va a quitar el encantamiento, no que puede jugar, ¿verdad? Me duele.
Me duele porque es que es la única carta que no podemos jugar, de hecho. Pero bueno. Un robo de mierda. Vamos, turno. Final de turno, subo en 2-2, ok. A ver, si robamos el mana negro, la mano no va tan mal. Podemos robar, podemos hacer una especie de cantrip con el Piercing Rager, podemos tener algo de removal, ¿no? Y nos quitamos esta amenaza de en medio. Pero sí que es cierto que hasta que no robemos algo de mana negro, o algo que nos sirva, tenemos un problema. Línea del velo, vale. +1, cada jugador descarta. Línea del velo tiene que descartar yo. Y seguimos robando negro. Perfecto, pues damos turno. La verdad es una partida muy tonta, ¿eh? Una partida que no creo que podamos hacer mucho más. A lo mejor con cedo y puntos vamos a otra por lo mismo, porque esta partida no tiene sentido. No tiene mucho sentido. Vale, eso por ahí. Sí, yo creo que esta partida podemos conceder. Caballero, se juega esto, vale. Bueno, por ahora mismo sí que es cierto que se puede jugar cualquier cosa. Caballero de la sombra, del ocaso, vale. Por un 2-2, amenaza, no pueden ganar vida a tu oponente. Por 2 pagando, +1/+1 hasta el final del turno, vale. Y descarta carta, descartamos carta. La carne infernal. Con el destrizar, de hecho, podemos seguir jugando cositas. Nah, esta partida con cedo, ¿eh? Vaya mierda de partida, madre mía. O sea, mano, lo siguiente. Ya me tengo algunas tierras dobles, que entren giradas, me da igual. Pero para tener el tema de doble color, ¿no? Poder hacer algo con las tierras, por favor. Vale, tercera partida. Porque la anterior ha sido tonta, la verdad, bastante tonta. Una puta mierda. Sinceramente, sigo pensando que las tierras nos están timando, ¿eh? Bastante, la verdad, pero bueno. Esta mano no la puedo quedar porque no está mal, la verdad. De hecho, no está nada mal. Podemos llegar a encontrar el color, ¿eh? Podemos llegar a jugar de forma normal, lo cual sería increíble, la verdad. Vale, sale él, Naya en este caso, no pasa nada. Voy a jugar en este caso pues la Fundación Tercer Camino. Voy a castear esto, voy a intentar robar y encontrar el color, ¿no? Encontrar el negro por lo menos. Bueno, ¿dónde estaba? Mira, más tierras por lo menos, algo es algo. Vale, Fundación Tercer Camino. Me dolía descartar Liliana, sinceramente. Capítulo 1, ¿no? Es lo normal. Casteamos el lujo envenenado y vamos a ver qué es lo que robamos, ¿no? Pues nos robamos el negro. Perfecto. Me voy a descartar quizás el conocimiento, porque ahora mismo... Sí que es cierto que no puedo castearlo, ¿no? Y me encantaría recastearlo de nuevo como en la Fundación del Tercer Camino, para intentar darme un poquito más de ventaja de cartas. Bueno, y jugar algo suyo, claro. Vale. Seguimos robando cosas negras, o sea... No le veo sentido a esto. Voy a hacer de quedar a él, la verdad. Yo ya sé lo que voy a castear de mi cementerio, así que no me hace falta mucho más. Jugamos tierra... Tenemos que seguir así, básicamente, porque es que es muy tonto esto, ¿eh? Mira que he metido tierras con negro y tal, y nada. O sea, he metido tierras dobles, tetras que entran giradas y tal, y nada, no sale ninguna. O sea, está yendo tontísima la partida. Gran tesoro, se le viene bien. Mira que primeras cartas de biblioteca, donde es que la cantidad de tierras básica, vale, la cantidad sería en este caso... Le faltaría azul solamente, me daría 4. Pon hasta 2 de ellas en tu mano y el resto en tu cementerio, pierdes 2 vidas. Pues no está mal, la verdad, está bastante bien la carta, ¿eh? A mí me acaba de marcar una... ¿Cómo se llama esta carta que llevamos nosotros? Que mira 4 y quedas 2, pues se acaba de marcar lo mismo. Mira, de hecho aquí, la lluvia de recuerdos. Se acaba de marcar. Creo que tenemos que pagar maná, ¿no? Maná negro en este caso, que no teníamos. Sí, tenemos que pagar el negro. Nah, rechazar. Vale, por desgracia hemos ido, así que bueno. Pues nada, súper tontas las partidas. Súper tontas. Uy, yo estaba dando mulligan, pero es que no tiene sentido. Aún robando, ¿eh? Nada. Pasan 2, no pasa nada, pone tesoro. Está jugando el arma de Wingrix, ok, que es nueva carta. Y nada, fuera la partida. Triste no, lo siguiente. Madre mía, vaya racha, ¿eh? Me cago en la hostia, tío.
Vaya racha. Con las putas tierras. Nada, pues mira, le he metido... Creo que han sido a mejor 5 o 6 tierras más que llevaban negro, ¿ok? Creo que eran las tapeadas estas que son azul-negras y las Rakdos, ¿ok? Pero nada. Nada de nada. Llevo una otra partida, la última ya, y a ver si ahora conseguimos una partida normal y corriente. Vamos, no es complicado, para nada. Aquí me da igual entrar tapeado, pero por favor dame el negro, es que es suficiente. El negro, tío. Mira, es que... Nada, es increíble. Vale, me quedo. No es mana mano, sinceramente, sale el oponente, con que ahorremos un mana cualquiera. Podemos jugarlo todo, ¿no? O casi todo. Bueno, mono red o Boros, quién sabe. Así que entrar tapeados nos va a perjudicar bastante. Sin embargo, eso lo he dicho. Si encontramos una tierra más o algo, creo que somos capaces de remontar la partida. Y parece mono red agro. Tribu va a tirar con el heal, vale, pega de 3. No robamos más tierras. De hecho lo he dicho, la puta es que entramos tapeados, es decir, justo ahora entramos tapeados. Inicio optimista, vale. Una ya tampoco nos vendría mal. Ah, para nada, me viene bastante bien, la verdad. Todo depende también que haga con la batería con el heal. En este caso, si a lo mejor sale aquí para hacer la apariencia optimista, vale. Son 4, si robo alguna tierra más me da igual que entre tapeada, por favor, lo pido. Perfecto. No es perfecto, es de locos. Robo divino, ¿eh? Descartamos carta. Liliana. Es increíble que la he metido con ganas de probarla, Liliana, y no he probado todavía. Nada. Vale, con una contra Kazan no pasa nada, me da igual. ¿Será posible que robemos... Bueno, ¿será posible que robemos alguna tierra más? O sea, creo que no, ojalá. Vale, reconfigura. Descarga de rayos al inicio optimista. Lo he dicho ahora mismo, estoy intentando remar hacia adelante como puedo, pero es que llevo hoy un día con las tierras que yo no doy abasto. Llevamos 24, 25 tierras que lo llevamos, o sea, o 26, no recuerdo bien, pero ya. Mira, eso no está mal. Quizás cacho el Fable puede equipar uno encima de otro, o sea, puede marcarse ahí algo que mola, ¿no? Pero es verdad que el Phyrexian Ragger o incluso el subestimado tenaz no son mala idea. Si es que hace eso, por ejemplo. Voy a castear el subestimado. Lo he dicho, como ya es una partida muy avanzada, ok, a lo mejor morimos, quién sabe, pero bueno. Básicamente, aunque vaya a tradear, por mí perfecto. Como si que tradear a lo mejor que equipe uno encima de otro, me vale. Está brutal, a la mierda mi bicho. Y pega de 3. Bueno. Algún gancho carne, algo. Fundación del tercer camino, bueno. Lo puedo tirar aquí, para que no se transformen, ¿sabes? No, pero entonces, bueno, no me moriría si es cierto porque pongo un blocker. Sí, voy a jugarlo. Venga, vale. 3 daños aquí. Vuelven y subestimado. Y como no hemos robado, no hemos tenido land drop en los últimos 5 turnos, a lo mejor nos mata, quién sabe. Obviamente aquí es el bloqueo que será. Bueno, pues grabado con mano, ¿no? Supongo. Y jugar con fuego y a la mierda. Nada. Pues bastante mal, la verdad. Sinceramente, un mazo que me parece que va a tener mucho peso en estándar, que la Grixis Control nueva que hemos jugado. Pero que al fin y al cabo, por culpa de las tierras no hemos conseguido jugar nada, ¿ok? O sea, han sido la segunda y la tercera partida tontería, básicamente, no hemos jugado nada de nada. Y la cuarta partida, lo mismo, ha sido tierra tapeada, no hemos tenido land drop en muchos turnos y una partida muy tonta, sinceramente. Pero bueno, si te has divertido, por lo menos, si te ha gustado el mazo, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en la siguiente. Adiós.